Buen día. Continuando con nuestros textos persuasivos, vamos a comenzar a ver ya algunos de ellos en su manera más específica. Pero antes de que entremos a esta parte de los textos persuasivos en sus diferentes tipos, es importante atender las partes del periódico y cuáles dentro de este texto de difusión masiva de noticias y de otras cuestiones. Pues vamos a trabajar con la estructura del texto periodístico, de la estructura del periódico. Entonces es importante que tengan a la mano un periódico para que ustedes vayan realizando las actividades que se van a ir desarrollando durante esta sesión. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, en el caso del periódico, vamos a decir que el periódico es un medio de comunicación masiva que ya les había comentado hace un rato, y que este medio de comunicación masiva nos va a permitir difundir información rápida, si queremos así decirle, porque hoy en día pues sabemos que el internet y todas las plataformas electrónicas pues nos ayudan a transmitir información pero al instante, ¿no? Entonces, pero el periódico no ha perdido su esencia, sigue siendo un medio de comunicación masiva. De hecho, se ha adecuado a los tiempos modernos donde pues prácticamente tenemos el periódico también en las plataformas digitales, ¿no? Entonces es importante ese medio de comunicación masiva y que la mayoría de muchos empresarios lo utilizan para difundir ciertos productos o simplemente difundir ideas eh, que estos quieran transmitir. Bueno, vamos a trabajar con las partes del periódico. Las partes del periódico, les vamos a colocar aquí una imagen, eh, que es del periódico Milenio Diario, es la portada de algunos de sus impresiones. Y lo que vamos a tener aquí es que nosotros vamos a visualizar esta parte que es donde tenemos una serie de noticias o notas informativas de importancia, que a diferencia de lo que va a ser nuestra primera plana, que es lo que tenemos aquí, nuestra primera plana, pues algunas notas informativas de carácter secundario que son importantes, pero después de la primera plana, bueno, van a aparecer aquí y a esto le vamos a llamar el cintillo, ¿sí? A eso le vamos a llamar cintillo. Posteriormente, el nombre del periódico como tal siempre se le va a llamar cabeza. La parte que tenemos aquí llamada entrada olead, que es como una introducción a la nota informativa, se le va a llamar entrada olead. Eso es lo que nosotros le vamos a llamar como entrada olead. Eh, El encabezado de noticia es esto que nosotros tenemos, que son las letras, ahora sí que con mayor tamaño, y a veces están presentes o se presentan de este color negro, ¿sí? A eso le vamos a llamar lo que es encabezado de noticia. Todo encabezado de noticia, siempre o en su mayoría va acompañado a veces de fotografías, ¿sí? Entonces, las fotografías en el ámbito periodístico se les van a llamar grabados. Entonces, esto va a ser un grabado. Todas las fotografías se les van a llamar grabados. Y nosotros, si nos damos cuenta, siempre que vemos una fotografía en un periódico, nos damos cuenta que en la parte de abajo viene como una reseña o descripción de lo que está mostrando la imagen. A eso le vamos a llamar pie de grabado, ¿sí? Y por último, eh, vamos a notar dentro de lo que es a un lado, a un costado o abajo de la cabeza del encabezado, de la cabeza del periódico o el nombre del periódico, vamos a encontrar que nos vamos a identificar una parte, que en este caso para Milenio Diario, pues es todo esto. Se le va a llamar fechario, que es la parte donde viene el día de impresión, el lugar,
a veces aparece el director general o un director adjunto. Bueno, eso se le llama fechario. Entonces, estas van a ser nuestras partes de nuestro periódico que nos van a ayudar a identificar o a leer de una manera un poco más versátil nuestros periódicos. Por otro lado, vamos a encontrar algunas partes que no precisamente vienen en la parte de enfrente de nuestro periódico, pero que sí los ubicamos al interior del mismo. Entonces, estas partes las tenemos aquí ya representadas y que las vamos a ubicar dentro de nuestro periódico. En primera, vamos a encontrarnos el directorio, que el directorio es este. El directorio es este. Y el directorio va a aparecer siempre en una parte muy recóndita de. Aquí es importante que ustedes identifiquen en su periódico una imagen como esta. Muchos de los casos viene de esta manera. De hecho, todo esto es el directorio. Aquí solamente se muestra una parte, pero y de hecho viene viene con la leyenda de directorio. Entonces vamos a encontrar ahí al director general, al director adjunto, al consejo editorial, o sea, prácticamente todos los que participan dentro de la elaboración del periódico. Por eso les decía que es todo esto que tenemos aquí. Búsquenlo y ahí lo van a encontrar. Las otras partes que vamos a identificar dentro de nuestro periódico son las secciones. ¿De qué nos habla nuestro periódico? ¿Cuáles son los temas que aborda nuestro periódico? Tenemos tipos de periódicos, tenemos tabloides como el Universal, el Reforma, el Sol de México o el Sol de Toluca en nuestro caso. Y tenemos periódicos medianos como es La Jornada, Milenio Diario, ¿qué otro periódico? Bueno, esos son medianos y tenemos pequeños que ya no hay muchos, pero todavía existen, como Excelsior, Ovaciones, que van a ser periódicos pequeños. Y entonces, dependiendo del tamaño del periódico, vamos a ubicar las secciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tabloides, ¿sí? Los tabloides nos van a presentar las secciones en apartados. O sea, lo que veíamos hace rato como primera plana va a venir en un apartado y después por bloques, como aquí lo vemos, en colores en ocasiones, y vienen así las secciones, vienen por paquetitos, ¿no? Si ustedes compran el Universal, pues se van a dar cuenta de que su periódico viene en paquetes y en la parte de la primera plana pues van a encontrar el nombre de la sección que pertenece o de lo que van a hablar. Entonces, estas son las secciones para el caso de los tabloides. Y para el caso de los periódicos pequeños, pues como son pequeños, pues siempre vamos a encontrar en la parte superior izquierda o derecha el nombre de las secciones. Pero eso les digo, va a depender mucho del tamaño del periódico al cual nos estemos enfocando. Entonces, estas van a ser las secciones y las vamos a anotar aquí. Entonces, estas son las secciones. Por otro lado, vamos a encontrar el apartado de entretenimiento. No todos los periódicos tienen apartado de entretenimiento. Casi la mayoría de los periódicos que tienen apartado de entretenimiento ya son periódicos pequeños. En algunos casos ya los periódicos a veces no los encontramos muy habitualmente ese apartado de entretenimiento. Pero lo que comúnmente vamos a encontrar dentro de este apartado de entretenimiento, pues van a ser nuestros crucigramas, algún sudoku, algunas cuestiones diversas con las que nos podemos entretener, ¿no? Entonces, ese va a ser el apartado de entretenimiento. A veces encontramos hasta historietas o tiras cómicas. Entonces, también esas son partes de nuestro entretenimiento. Entonces, esto que tenemos aquí pues va a ser el entretenimiento. Y ya por último, los periódicos en la mayoría de las veces entre semana o hay días específicos en que aparece un suplemento. El suplemento, digamos que tiene nuestro periódico, por ejemplo el Universal
tiene un suplemento en los domingos que se llama día 7, la jornada tiene en los días miércoles un suplemento que se llama la hojarasca, que de hecho creo que ya tiene más suplementos la jornada en diferentes días, pero esos son pequeños, así, digamos que son piezas menores al tamaño del periódico normal. Entonces podemos tenerlos visualizados dentro de nuestro periódico. Entonces, si ustedes se compran, se compran un periódico en tal día y se van a encontrar dentro de ese mismo periódico un pequeño panfletito del cual va a hablar sobre algún tema en específico. Y eso se les llaman suplementos. Entonces, esto es más o menos una cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es, con su periódico que ya les había comentado que tuvieran a la mano, vamos a rescatar todas las partes de nuestro periódico, ¿sí? Las vamos a recortar y les vamos a anotar qué es cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, el directorio. El directorio es una parte del periódico donde nos muestra todas las personalidades que elaboran dicho periódico, y tal, ¿no? ¿Qué son las secciones? Las secciones son todos los temas que puede abordar un periódico, ya sea del tamaño que fuese, se presentan tanto en paquetes o de forma escrita en la parte superior o izquierda, derecha de nuestro periódico. Eh, el apartado de entretenimiento pues traen ciertas actividades recreativas y así sucesivamente. Entonces vamos a recortar las partes de nuestro periódico y les vamos a anotar cómo se llama esa parte y le vamos a anotar su definición conforme a lo que es el texto periodístico. Entonces, de igual forma, así como vamos a hacer esto, también vamos a elaborar acá, ¿no? Entonces el fechario, la parte del fechario la recortamos y anotamos que el fechario es la parte, entonces les decía, el fechario es la parte donde encontramos la fecha, el día de publicación y demás, ¿no? Entonces, y así sucesivamente van a ir recortando las partes de su periódico, anotándoles cómo se llama esa parte y qué podemos encontrar, ¿no? El cintillo es la parte donde encontramos este, o notas informativas que están en segundo rango de la noticia principal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a hacer, recortar la parte del periódico, anotarle cómo se llama esa parte y anotarle su definición o en qué consiste eso. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye.